No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de No me llames melómano. Jan, cuéntanos de qué va a ir este capítulo. Bienvenida, Sky, a ti también. Y en este capítulo estaremos hablando de una pieza que se llama In Si, en Do. Está dicho en inglés, pero es en Do por la tonalidad en la que está. Y es una pieza de Terry Riley. Vale. Es una pieza minimalista, ahora hablaremos por qué, pero es una pieza de Terry Riley, un compositor americano que nació en Colfax, en California, en 1935, justo el mismo año que Elvis Presley, Julie Andrews, la de Sonrisas y Lágrimas, y Jerry Lee Lewis, el de Great Balls of Fire. Vale, bueno, mucho músico ese año, ¿eh? No sé por qué razón, se alinearon los astros y nacieron muchísimos. Pues Terry Riley estudió composición en la Universidad de San Francisco, en el Conservatorio de San Francisco y en la Universidad de California. Y antes de centrarse más como compositor, se pasó los años 60, más o menos cuando él tenía 20 y tantos años, viajando por Europa tocando el piano en bares y clubs de diferentes tipos. Vale. Sigue vivo, fantástica noticia cuando hablamos de compositores de hace tiempo. Claro. O sea, sigue vivo, tiene 90 años, no es tan Vale. mayor. Bueno, sí, es bastante mayor. Pero... Sí, a ver. Mayor lo es, o sea, no vamos a quitarle tampoco... Y hace poco, alrededor de 2020, es cuando dejó de tocar a menudo porque seguía haciendo muchas interpretaciones, de hecho, de esta pieza, porque es la pieza de su repertorio más famosa. Y alrededor de eso, 2020, se mudó a Japón, donde vive. Se le ve feliz en las fotos de los artículos que hacen hoy en día. Bueno, a ver, es un cambio importante, ¿no? De cultura, de país, de idioma, de todo. Bastante, pero luego veremos. Yo creo que igual se alinea un poquito con quien parece ser que pueda ser. Obviamente no le hemos podido traer para entrevistarle, pero ya veremos a ver de qué. Pero esto igual en próximas temporadas, si el podcast crece, le podemos enviar un mail. le enviamos un mail a ver qué nos dice. Pues esta obra fue escrita en 1964 y está formada por 53 fragmentos melódicos o riffs rítmicos que forman una hoja de improvisación guiada. El orden de los riffs es fijo. Lo que tú decides, por la parte de improvisación guiada, es cuántas veces repites un riff antes de pasar al siguiente. ¿Vale? O sea, hay un montón de repetición. Tú estás, por ejemplo, en el riff 2 y lo repites 35 veces hasta pasar al riff 3. Vale. Y hay 53, o sea, es un rato. Entonces, se considera minimalista por la cantidad de repetición que encontramos. Vale, entonces vamos a hacer aquí una pequeña aclaración, ¿vale? Dime, ¿qué es el minimalismo exactamente? Porque claro, hay gente que lo puede confundir con el minimal. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Algo es más moderno que lo otro? ¿Qué diferencia hay? Pues cuando hablamos de minimal, que es lo que igual está más asumido, aunque no con esa palabra, estamos pensando quizá en artistas como Ludovico, Vale. Einaudi o Philip Glass, alguna cosa que tiene. Vale. Bueno, también tiene otras cosas que son más minimalistas que otra cosa. Pero cuando hablamos de minimalismo, no de minimal, estamos hablando de no la falta de elementos, sino todo lo contrario. La cantidad de elementos que casi agobian, lo que pasa es que esos elementos están formados a base de repetición. Vale, O sea, el bucle se trabaja de una manera extrema. vale. Hay una cita muy famosa de un compositor minimalista muy importante que se llama Steve Reich, que decía, en el minimalismo, para hacer minimalismo, ¿cómo hacer minimalismo? Repite el motivo todas las veces que sea humanamente posible y luego un par más. O sea, buscan una repetición extrema. Vale, entonces no es tanto que haya más o menos elementos, ¿vale? Que uno puede tener Claro. más elementos que otros, sino es el hecho de esta repetición constante. Exacto. Que te lleva a una especie casi de trance, por así decirlo, Exacto. ¿no? Y hay un tema también rítmico muy importante. Se Vale. busca la polirritmia, que sabes Vale. que es cuando interactúan dos ritmos, pues por ejemplo, un tresillo con corcheas Claro. normales. Entonces Vale. eso se va repitiendo y repitiendo. Bueno, ¿qué os En- parece si le escuchamos un poco? Vale, sí. ¿Sí? Bueno, ahora que ya tenemos un poquito una idea de cómo suena In Si, vamos a hablar un poquito del origen de la pieza, ¿vale? En 1963, como os había dicho, se pasó los 60 viajando. Pues en 1963, Riley estaba por París, pianista de jazz, y de repente se encuentra con Chet Baker, Vale. el trompetista y una de las voces más conocidas del jazz americano. ¿Y qué pasa? Que, además de eso, era uno de los héroes de Terry Riley. Vale. ¿Y eso por qué?
Supongo que como Riley, cuando he dicho que era pianista, se me ha olvidado decir una parte importante, que tocaba jazz normalmente. Vale. O sea que él seguramente estaba muy metido en la escena del jazz, Claro. como mínimo como fan, y tocando tanto como profesional también seguramente era, pero Claro. igual no estaba al nivel de ellos, pero vamos, el tema es que estaba muy al día. Vale. Y por lo visto tenía buen gusto, así que Chet Baker era su héroe. Y resulta que justo en el momento en que le conoce, él estaba a medias de la composición de la música para una obra de teatro que estaban haciendo en ese momento que se llama The Gift. Entonces, a Terry Riley se le ocurrió, pues le pido a Chet Baker a ver si pueden tocarme un tema del repertorio que tengan, lo grabo y ya veo qué hago con ello. El tema que grabaron es So What, el famoso estándar de Miles Davis, que empieza con la línea esa de bajo. ¿Qué pasa? Que Terry Riley coge esa grabación y la manipula como un loco. O sea, lo trata de un montón de maneras, sobre todo cortes. Vale. Aunque tampoco como un loco, después de las cosas que hemos visto que se hacen en esa época. Pero lo manipula muchísimo. Vale. Y ya sabes tú cómo se manipulaba el audio en esa época. Sí, costaba. Con tijera y con celo y poco más. No como ahora que tenemos programas que lo facilitan muchísimo. Claro. Entonces, lo que hace es que utiliza eso... Utiliza sobre todo la técnica de repetir cosas, hay un montón de bucles, y hace una pieza. La encontraréis en la playlist oficial del podcast. Efectivamente. Y aunque no es nada como in sí, es interesante. Y creo que es interesante sobre todo porque es la pieza conocida como mínimo que precede a In Sí. Vale. Compuso esa pieza y luego hizo In Sí. Y hay algún momento en el que sí que vemos un montón de repetición y cosas, sobre todo hacia el final, que bueno, creo que hace interesante la escucha. Claro, o sea que igual en esta pieza ya estaba un poco experimentando con todo esto. Exacto. Y definiendo un poquito lo Exacto. que haría después. Y lo que hizo después fue volver a San Francisco en 1964 y está de nuevo en un bar tocando y de repente, según él, casi como le ocurría a Mozart y a estos, escucha In Sí en su cabeza, Vale. de pe a pa, entera, y la escribió justo al finalizar el show. O sea, tal como un compositor de los idealizados canónicos. Bueno, Gianni, ¿tú qué crees? Que esto de escucho la pieza, la tengo aquí en la cabeza, ¿hasta qué punto crees que es así? ¿O hay un punto también de fantasía? O, bueno, no dejan de ser artistas, pues hay que coger las cosas con pinzas también. No es, me ha pasado por aquí, pero... Es importante eso que acabas de decir, que no dejan de ser artistas. Y en el caso de Riley, no solo quería ser un artista, quería ser además un chamán. O sea, Vale. un intermediario entre nuestro mundo y el de los espíritus. Vale. Con su música, su objetivo era crear lo que en japonés se llama Satori. Por eso digo que ya tenía interés en Japón, Claro. por eso tiene sentido que se vaya. Satori significa un estado de iluminación en el oyente. Vale. Claro, si tú eres una persona que como artista te quieres ver como un chamán, como que quieres guiar a tu público y esto, podría entender que quizá, o podría deducir que alguna cosa de esta esté hecha como para que él parezca más, ¿sabes? Que igual no la escucho del todo, pero es Claro. más bonita la historia así. Entiendo. Pero bueno, aún así yo creo que conceptualmente seguramente la escuchó Vale. y luego lo escribe. ¿Qué pasa? Que nunca... O sea, cuando él lo pensó, no lo pensó desde el minimalismo. Él lo Vale. pensó desde un punto muy distinto, yo no me lo esperaba, desde la psicodelia. Vale. O sea, la música de Terry Riley, en su mayor medida, lo que busca es hacer un paralelo con las drogas psicodélicas. O sea, su objetivo, aparte de la belleza musical, era esto de iluminar a la gente, entrar en trance y buscar un poquito esa cosa de iluminación. A ver, supongo que también es normal por la época. Estamos hablando de esa época, Estados Unidos. Claro. Digamos que la droga estaba a la orden del día. Claro. Que claro. más que menos todo el mundo algo se consumía o se metía. Entonces, supongo que tiene sentido. Pero también es curioso cómo de querer tener esa visión, de tener esa visión de querer llegar a un punto acabas llegando a hacer minimalismo. Causando ese trance en cierta manera también, ¿no? Pero ¿cómo le Exacto. lleva a explorar eso? Exacto. O sea, es interesante que al final, por consecuencia o a propósito, está en minimalismo. Si Claro. el minimalismo ya te permite viajar o no, Claro. O sea, Ya, cómo eso es otra causar un conversación, trance, pero ¿no? Con la claro. música y claro. le lleva a eso. Pues eso queda en el aire, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es
cómo se ve escrita. Vale. En sí. Importante tener en cuenta que para Terry Riley el tema de escribir físicamente, escribir las obras que hacía, no era excesivamente importante. La mayoría de sus obras no quedan escritas. Vale. Pero en sí, como digo, la imaginó y la escribió. Y la escribió por una razón que a mí me parece paradójica, siendo Vale. una improvisación guiada. Porque, según él, la escribió con la intención de que hubieran diferentes interpretaciones. Vale. O sea, eso tiene sentido para una improvisación guiada, pero no tiene sentido para escribir algo. Cuando escribes Claro. algo es porque quieres que sea de esa manera. Exacto. Además, hay instrucciones de cómo hay que hacerlo. Tantas diferentes interpretaciones no pueden haber. Claro. O sea, te ata en cierta manera. Claro. Como interprétalo como quieras, siguiendo mis normas, las reglas del juego. Exacto. ¿no? Es un poquito paradójico. Entonces, ¿cómo le escribió? Le escribió en una sola hoja de papel. Eso lo dije antes, que había los 53 motivos en esa hoja de papel. Y no solo eso, no se quedó pancho con eso. Dijo, además, voy a ser polémico. Y no solo dijo eso, no solo hizo eso, sino que además dijo, si no lo haces así, no lo hagas. Vale. Si no puedes plasmar tu completa idea musical en una hoja con los motivos que sea o de la manera que sea, no lo hagas. Dijo eso y justo después publicó las instrucciones, que ocupan 2 páginas. Entonces, mucho sentido, la verdad que no tiene... No, claro, es un poco Es el polémico. irónico, paradójico, como quieras llamarlo, ¿no? Pero Hipócrita. bueno, sí que tiene un punto, si lo piensas bien, dices, no se aleja tanto de la idea que había, por ejemplo, ahora nos vamos igual muy atrás, ¿no? Pero todo el tema barroco, cuando se improvisaba, Con los bajos que continuos, era gente ¿no? que improvisaba constantemente, Claro. pero con unas reglas muy, muy férreas, muy, muy estrictas, que no se saltaban bajo ningún concepto, No, y sin embargo claro. improvisaban con eso. Eran reglas no escritas, no es como esto de tengo una obra y tócala como de esto, pero el concepto un poco se puede parecer, igual que en el del jazz. Improvisan, pero Bajo unas reglas Exacto. Entonces, en cierta escritas y manera, no escritas. entonces, en cierta manera, igual lo de la hoja es un poco discutible, pero pero no se aleja mucho de esa idea. Pues hablando de lo que está escrito y lo que no, una de las cosas que no estaban escritas, que es muy famosa de esta obra, es una pulsación de corcheas que escuchamos Vale. cuando empieza. O sea, ti, 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 tú lo escuchas. Está tocado en el do más agudo que puedas tocar en el piano, Vale. esa octava, o en un xilófono. Vale, ¿Qué pasa? Que eso originalmente no estaba. claro. Eso lo sugirió Steve Reich, el compositor antes que dije la cita aquella Sí. minimalista. Pues ese, que era amigo de Terry Riley por lo visto y tocaban juntos y estaba en esas primeras interpretaciones, lo sugirió. ¿Y qué pasa? Que a Steve Reich no le gusta del todo. Dice Vale. que cuando no se escucha es mejor. Claro. O cuando no está demasiado presente. Entonces, me hace pensar que quizá tendría que estar interno entre los instrumentos, o sea, entre los intérpretes, no tendría que escucharse por el público. Claro, igual también por limitaciones de época igual era más complicado, pero hoy en día, por ejemplo, todos pueden ir con un INIAR, Claro. todos con el metrónomo, la pulsación, y a partir de ahí a tocar todos, ¿no? El problema con eso es que ahora está súper asumido que esta pieza va acompañada de unas pulsaciones de corcheas. Entonces, Claro. no tenerlas... O sea, ahora eso forma parte, ¿no? De ese imaginario de la pieza. Exacto. Entonces es un poquito problemático. Pero bueno, lo que comentaban antes de las instrucciones, Ujú. originalmente fueron simplemente un texto que escribió una persona de la discográfica que publicó la pieza. Vale. Pero en 1989 Riley escribió un set de instrucciones y luego en 2005 escribió otras Vale. revisadas. Y bueno, os resumo un poquito las cosas que hizo. O sea, al final ¿Vale? hay como 3 instrucciones. Sí. Nos hemos quedado con la última versión Vamos, que entendemos que es exacto. la que quiere, ¿no? Pero Yo, por si alguien lo va a interpretar ahora, que tenga presente las actuales. Porque Vale. así, que no venga Terry Riley de Japón con un palo a pegarte por tocar las corcheas demasiado entonces fuertes. podríamos decir que lo que él oyó en su cabeza, según se iba tocando, no le iba convenciendo y por tanto iba reescribiendo instrucciones según iba viendo realmente cómo quedaba eso que él tenía Yo en creo- mente, hasta que pudo dejar claro, no, es que es así. Yo creo que podría ser, que lo que escuchó luego no es lo que ha sonado ni lo que ha escrito. Claro. O sea, tan chamán tampoco era. No, pero igualmente la pieza es chulísima, ¿eh? Y sí que es verdad que entras en trance. No, claro. Os propongo, si tenéis tiempo, que os la pongáis, o cerréis los ojos, os vayáis de paseo
Y al principio es molesto. Dura unos 45-50 minutos. Cuando llevas un rato, de repente han pasado 20 minutos Claro. y no tienes ni idea de lo que has estado pensando. No te has dormido, has estado presente, pero no sabes qué has estado pensando. Claro. Al menos así lo he vivido yo. Y es súper interesante. No. Realmente es una pieza bastante interesante y. Hostia, o sea, es larga, porque se puede hacer muy Sí, larga. 3 horas incluso. Puede durar mucho o durar un poquito menos, pero de normal ya es una pieza larga, pero la verdad que es muy interesante. Importante, por cierto, matizar. 3 horas no es extremo para una pieza de música. Lo que hace esto particular es que son 3 horas de música constante. No es como Exacto. una ópera de 3, 4, 5 horas que van ocurriendo cosas que puedes decir, vale, aquí ha acabado una cosa y empieza otra. Efectivamente, claro, que Esto son 3 es- horas de motivos en bucle Exacto. sin parar. Exacto, eso es lo que hace importante la situación. Claro. Pues sobre las instrucciones, cosas principales, lo que he dicho. Hay 53 motivos, tú eliges cuándo pasas de uno a otro. Más o menos 35 intérpretes por grupo. Vale. Entonces, hay muchísima gente, hay que tocar los patrones consecutivamente, eres libre de elegir cuándo y eres libre de elegir cuántas veces. Se recomienda entre 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio. Vale. Claro, hay 53. A la que todos pasamos 1 minuto por cosa, 53 minutos. Claro. Se alarga muy rápido. Yo Sí, creo sí. que él lo propone como que dure 45 minutos, pero suele estar entre 1 hora y media y 3. Claro, porque también ten en cuenta que está esa libertad, ¿no? De que cada uno hace Claro. un poco lo que quiere. Claro, a la que uno ya se alarga un poquito o entra más tarde, ya se alarga la pieza. Y sobre eso de entrar, es importante, muy importante, escuchar. O sea, lo que Vale. tienes que hacer es, todo el rato es escuchar. ¿Por qué? Porque, y lo dice justo así, Terry Riley con sus palabras, una de las alegrías de tocar in sí, lo dice justo así, alegrías, me parece curioso, son las polirritmias que existen, que aparecen. Vale. Porque tú entras cuando quieras, pero igual otro está tocando otra cosa. Entonces Vale. se Es esa interacción Claro. no buscada, o sea, no forzada ni estudiada previamente, pero esa interacción que puede surgir, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Sobre lo de las corcheas, en las instrucciones pone, al ensemble se le puede ayudar, se le puede, no que se le deba, Vale. mediante la pulsación de una corchea tocada en las teclas de do más agudas de un piano, lo que sea. Vale. También lo hemos visto. También dice que se puede meter percusión, y esto me parece interesante, percusión que no siga los patrones necesariamente. Vale. Que como... También hay una idea, lo dice más tarde, de que hagan crescendos todos juntos y decreciendo durante la Vale. obra. La percusión puede ayudar a eso. Pero Claro. claro, tú como percusionista haces lo que quieras en ese Vale. momento. Lo que tú determines que es correcto. Vale. Bastante amplio. Y luego, lo más importante, cómo finaliza la pieza. Vale. Vale, pongamos en situación. Llevas 2 horas y 58 minutos escuchando una pieza. Estás tope en trance. Y de repente, de la nada, ha pasado un par de veces en la interpretación, lo has estado escuchando, pero no había pasado tan claramente que todo el mundo se pone al unísono con el mismo patrón. Vale. Un momento súper heavy, es como que de repente sale el sol en un día nublado, Vale. todo el mundo tocando lo mismo, coordinaos, al fortísimo se van todos juntos y Vale. caen al pianísimo. Vale. Fortísimo, pianísimo. O sea que si alguien llega al último motivo, tiene que estar esperando ahí a que todos lleguen. Y una vez Exacto. llegan todos es cuando empieza Os todo quedáis esto. todos ahí juntitos un rato haciendo crescendos y decrescendos varias veces Vale. hasta que no tengo claro porque él dice que haces un gran crescendo y diminuendo y cada intérprete va retirándose. No sé si eso implica que continúas haciendo crescendo y decrescendo o luego ya se quedan en una especie de diminuendo Claro. alargado en el que vamos... Tú vas eligiendo cuándo quieres dejar de tocar y tal, y te vas Claro. descargando. Vale, hostia, es muy interesante eso. Y eso es todo sobre la pieza in sí de Terry Riley, que de nuevo recomiendo muchísimo escucharla. Estará en la playlist del podcast. Sí, efectivamente, en la playlist del podcast, aprovechamos para decirlo, encontraréis todas las piezas Sí. que nombremos de todos Sí. los capítulos, estará todo ordenado, o sea, podréis escucharlo todo. O sea, que os animamos a que le deis una escucha y una Y- oportunidad a ciertas piezas que igual de normal no escucharíais. Exacto. Y ya que animamos a cosas, la versión que hemos puesto es el remaster de 2009 de la versión original. Efectivamente. Sin embargo, hay un montón de versiones. Es muy interesante escuchar las cosas que han hecho algunas personas, porque muchas veces encuentras gente que ha hecho una versión de in sí con todo instrumentos, no sé,
del suroeste australiano. Vale. Y al final, si pueden tocar las notas estas, ya sirve. Claro. Y quedan unos cambios tímbricos muy distintos a lo que Terry Riley imaginó. Claro. ¿Vale? Así que eso, muy recomendado. Y ahora ya toca pasar a la compositora de la semana. Exacto, esta es una sección que haremos en todos los episodios dedicando nada, ni que sea 1 minutito, 2 minutitos a una compositora mujer para Exacto. intentar dar un poco de visibilidad a Exacto. compositoras que de normal no se estudian, no se suelen ver porque lo más normal es estudiar pues hombres europeos. Claro. Y es verdad que nos hemos pasado hoy los 20 minutos que llevamos hablando de un hombre europeo, bueno, americano, pero el concepto es el mismo. No serán todos los episodios así, obviamente. Efectivamente. De hecho, tenemos uno próximamente que irá sobre Caroline Shaw, la Exacto. compositora americana. Pero bueno, por eso queremos dedicarle, porque también esta pieza es relevante, no vamos a discriminar tampoco Claro. por nada. Pero hay que dedicarle un ratito a la compositora de esta semana, que de hecho es una fantástica compositora, que desgraciadamente murió en 2023, hace relativamente poco. Nació en 1952, o sea, bastante más joven que el Terry Riley que habíamos hablado, y es Kaija Saariaho, ¿vale? Una compositora finlandesa fantástica que ha hecho un montón de música y que como ha hecho tanta música, o sea, yo la he elegido porque tiene cosas que podrían considerarse minimalistas. Vale. Pero nunca me mojaría a llamarla minimalista, porque ha hecho tanta música de tantas maneras que... Es que es complicado porque cuando llegas ya a ciertos años, a ciertas épocas, es difícil encasillar a según Exacto. qué compositores porque ya no se cierran tanto a un estilo, sino que experimentan más. Exacto. Entonces es muy difícil encasillarlos. Pero bueno, es una compositora espectacular y Claro. bastante accesible dentro de Sí. lo que es este tipo de música. Principalmente accesible es una palabra muy buena para describir la música de Saariaho. Y he seleccionado 2 piezas que me parecen muy interesantes. Una de 1992, para cello y electrónica, Vale. en la que la electrónica consiste en sonidos sintéticos y sonidos del cello modificados previamente y live sound processing, que Vale. es como que a la vez que toca ya se están procesando y están sonando distintos. Hay 3 movimientos, si no me equivoco. He seleccionado el 2, estará en la playlist. Lo recomiendo muchísimo, es muy bonito. Y para el final sí que tiene cosas que me recuerdan mucho al minimalismo este de repetición Vale. y tal, ¿vale? O sea, me parece muy interesante. Y la otra pieza que he elegido es una pieza que se llama Sept Papillons. Vale. En francés, perdónenme por la pronunciación, es del 2000. Vale. ¿Vale? Es para cello solista, parece ser que ya tenía una afinidad para el instrumento del cello. Y son 7 mariposas, es lo que significa el nombre, y son 7 miniaturas. ¿Vale? Vale. He elegido el primer movimiento porque es precioso y es un muy, muy buen punto de entrada. Aquí ahora os vamos a poner un pequeño fragmento, Sí, ¿vale? buena idea. Para que la podáis escuchar. Nada, unos segunditos. Y os daréis cuenta que el cello no suena a un cello típico. A ver si alguien piensa por qué no suena así. Vale, pues no sé si lo habéis deducido, pero la razón por la que el cello no suena quizá lo podéis identificar como cello, pero igual si no lo has escuchado nunca te sorprende de primeras teniendo el cello como algo grave, es porque hay un montón de técnicas extendidas que están utilizando, ¿vale? Y con esto Efectivamente. consigue describir sonóricamente lo que Kaija Saariaho busca, una mariposa efímera, Vale, ¿vale? Yo creo que describe muy bien el sonido hasta cierto punto que escuchamos. claro. Y bueno, estas 2 piezas, ya os lo recuerdo de nuevo, junto con el resto estarán en la playlist oficial, que la tendremos en Spotify, también en YouTube, y luego también podéis encontrar los links, o sea... Sí, no efectivamente. hay excusa para no escucharlas si queréis. Está fácil para encontrarlo. Claro. No, y aparte que nos podréis seguir en nuestras redes sociales, Sí, ¿vale? Que las pondremos aquí en la cajita de la descripción de YouTube. sí. Vale, ahí también iremos colgando pequeños fragmentos, os iremos recordando, ahí seguramente también tendréis un link que os lleve a las listas, o sea que no hay excusa para no escuchar estas piezas.
A menos que nos gusten, pero entonces nos comentáis y debatimos un poquito. Sí, de eso nos qué es lo gustaría nos mucho gusta. que en la caja de comentarios de YouTube o en el Instagram, que nos dejéis vuestros comentarios de qué persona os gustaría que Sí, hablásemos. por favor. No tienen por qué ser solo compositores, pueden ser canciones, pueden ser piezas concretas, puede ser Conceptos. un concepto, un estilo. No tiene por qué ser música clásica sin más, puede ser cualquier cosa que os gustaría que comentásemos, que esto nos ayudará mucho. Exacto, exacto. Pues bueno, esperamos esos comentarios y hasta entonces nos vemos el domingo que viene. Efectivamente, con un nuevo episodio. Vale, a disfrutar de la tarde del domingo. Hasta Adeu. luego.